Este es el sermón correspondiente al Día del Señor 15 de abril de 2018. Continuando con el tema de la gran delegación a la iglesia, contenido en Mateo capítulo 16, versículo 19. Hoy veremos el título: La iglesia avanza el reino dando vida al mundo. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor a su iglesia en este día: te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Vamos a repetirlo todo juntos. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra tiene poder transformador. Tu palabra da vida. Tu palabra, Señor, nos sacó de muerte a vida. Hoy, ante tu palabra, nos humillamos y te decimos: Señor, habla a tu pueblo, que tu pueblo escuche. Obra primeramente en mí como predicador de la palabra, para que sea claro, para que sea veraz, fiel a tu palabra, para que la hable con entendimiento, porque aquí hay un pueblo que necesita escuchar tu palabra con claridad. Asísteme, Señor, para traer claridad de Dios, iluminación de la palabra de Dios a las mentes de nosotros, tus hijos. Oramos para que tu iglesia sea edificada por tu palabra. Oramos para que tu iglesia reciba bendición con tu palabra. Pero también oramos para que en tu gracia conceda salvación y vida eterna a los que hoy reciben el evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Bien. Una característica muy importante de la iglesia que a veces no notamos es que la iglesia está librando un conflicto espiritual. La iglesia es un pueblo que libra un conflicto espiritual. Aquí donde nosotros estamos reunidos como iglesia, estamos librando un conflicto espiritual con el reino de las tinieblas. En tu casa, en semana, cuando tú estás haciendo tu devocional, en tu trabajo, con tu familia, estás librando un conflicto espiritual. En el versículo anterior al que estamos estudiando, al que hoy leímos, el Señor dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. El conflicto es espiritual. El reino de la muerte combate ferozmente contra la iglesia, pero sabemos una cosa: no podrá vencer a la iglesia. O sea, estamos librando un conflicto espiritual en victoria. El Señor continúa su diálogo allí con los apóstoles, dándole a la iglesia las llaves del reino. El Señor dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, las puertas de la muerte, no prevalecerán contra ella. Y a ti, mira, ahí no hay una separación, no lo dijo 3 días después, continuamente, allí como una secuencia, o como una consecuencia, diría yo. El Señor dice: y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces nos preguntamos: bueno, ¿y qué tiene que ver la llave del reino con el conflicto de la iglesia contra el reino de la muerte? Pues hermanos, todo, pues el darle las llaves del reino y el poder de atar y desatar es darle la administración para librar el conflicto espiritual, para continuar la obra de Cristo en el mundo y prevalecer sobre la muerte hasta la victoria final, que es lo que estamos esperando. La iglesia es el ejército de Dios en permanente batalla contra el reino de la muerte. Y como lo vimos anteriormente, es la iglesia la que avanza el reino de Dios que Cristo restableció en su primera venida al mundo. Recordemos algunos de los conceptos que ya hemos aprendido. Vimos que el establecer el reino de Dios en la tierra
es imprimir el carácter de Dios al mundo. Y el mundo, así fue en la creación. Cuando Dios creó, Él creó el mundo e imprimió en él su carácter. Pero luego, en la caída, este carácter fue pervertido, fue mancillado. Y el mundo pasó de tener el carácter de Dios a tener un carácter contra Dios, una naturaleza contra Dios. Luego, el Señor Jesucristo viene al mundo. ¿A qué? Recordamos que hemos dicho la gran mayoría de gente, no es que el Señor Jesús vino a salvar, y en el caso de los reformados, a salvar a los escogidos. No, hermanos, el Señor Jesucristo vino a restablecer su reino en el mundo. ¿Y qué restablecer su reino en el mundo? Es darle al mundo caído y pecador el carácter original, la naturaleza divina, retornar la naturaleza divina a un mundo caído. El Señor viene a restablecer su reino. Y hemos visto que su reino es luz, santidad, justicia. Ahora, finalmente Cristo delega en su iglesia el continuar esa obra de imprimir el carácter de Dios en el mundo. El Señor hace la obra y la delega a la iglesia, la continuidad de su obra. En los anteriores sermones hemos visto la forma como la iglesia avanza el reino de Dios en el mundo con luz, santidad y justicia. Hoy meditaremos cómo la iglesia avanza el reino dando vida al mundo. Cada cristiano y la iglesia en general, afectados positivamente por el Evangelio, que nos sacó del reino de la muerte y nos trasladó al reino de la vida de Dios, hemos sido comisionados para que avancemos el reino de Dios, dándole al mundo lo que tenemos. ¿Qué tenemos? La vida de Dios. Y vamos a ver tres aspectos de cómo los santos, los creyentes, los hijos de Dios, los revividos, los renacidos, los resucitados espiritualmente, afectamos al mundo mediante la vida de Dios. En primer lugar vamos a ver recibiendo la vida de Dios. En segundo lugar vamos a ver viviendo la vida de Dios. Y en tercer lugar vamos a ver transmitiendo la vida de Dios. ¿Cómo la iglesia afecta al mundo? ¿Cómo los creyentes afectamos al mundo? Recibiendo la vida de Dios, viviendo la vida de Dios y transmitiendo en el mundo la vida de Dios. Vamos a mirar cómo es esto de que la iglesia, los creyentes, recibiendo la vida de Dios, afectamos al mundo. Dios es vida. El Señor de la vida, autor de la vida y dador de la vida. En el principio, cuando Dios creó la tierra, era una masa primigenia que estaba oscura, desordenada y vacía. No había vida allí. Entonces Dios, por su palabra, primero hizo brillar la luz, luego ordenó el caos formando un cosmos, algo ordenado, algo hermoso, algo sincronizado. Pero en tercer lugar, cuando Él ya tenía luz y orden, vio la vida y llenó toda la tierra de su vida. La palabra de Dios afectó al mundo original. La palabra de Dios transformó al mundo, convirtiéndolo de caos, tinieblas y vaciedad en un mundo de luz, orden y vida. Asimismo, hoy la palabra viva afecta al mundo. La palabra viva te afectó a ti y te sacó de la muerte y te dio vida. Y nosotros, por la palabra de Dios que vive en nosotros, llevamos la palabra viva que afecta al mundo. Cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida. Dios puso en Adán su espíritu de vida, su identidad. Luego vemos que Él le da la potestad de comer del árbol de la vida. Dice que planta o pone dos árboles en medio del huerto. Uno era el árbol de la vida y otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el Señor le dice: de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no habla. Porque el día que de él coma se acaba la vida. Te mueres.
Del árbol de la vida puedes comer todo lo que quieras. El Señor le da la potestad de comer del árbol de la vida. ¿Para qué? Para que Adán siguiera sustentando aquella vida que Dios le sopló en el Edén. Ahora, pensemos por un momento cómo sería la vida de Adán en el Edén. Nosotros leemos la Biblia y la pasamos por alto, pero no nos trasladamos a esa época. No estamos haciendo locuraciones. A través de toda la Biblia podemos ver. Salmo 16, 11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. ¿Cómo estaba viviendo Adán en el Edén? En su presencia. Él estaba en su presencia. Por lo tanto, él vivió una vida plena. Una vida llena de vitalidad. Alguno de nosotros podría pensar a Adán diciendo: oh, estoy cansado, estoy enfermo, hoy ya no puedo más. Oh, Señor, ha sido tan duro este día, quiero acostarme a dormir. Yo no lo puedo creer. Porque él estaba vital, estaba con vida, de él fluía la vida, tenía toda la fortaleza, toda la salud, el vigor. Pero usted puede imaginarse él venir delante de Dios y decirle: ay, Señor, no estoy muy triste. Hoy, no sé, yo quería comer uvas y terminé comiendo mango. Estoy muy triste porque me tocó trabajar mucho. Estoy muy triste porque Eva se portó mal. ¿Ustedes pueden pensar eso? No. La palabra de Dios nos muestra que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias. ¿Cómo viviría Adán? Adán viviría en una plenitud de gozo. Vivía deleitado. ¿Y en qué vivía deleitado Adán? En la presencia. En ser hijo de Dios. En contemplar al magnífico, soberano y gran Dios. Adán contemplaba la gloria de Dios. Vivía y disfrutaba de la gloria de Dios y tenía una comunión íntima con Dios. El verdadero sentido de la vida, hermanos, es vivir en la gloria de Dios, disfrutar de la gloria de Dios, teniendo intimidad con Dios. Ese es el sentido de la vida. ¿Por qué los hombres no hayan sentido a la vida? ¿Por qué los hombres piensan que darle sentido de la vida es irse una noche a una discoteca, rumbear, emborracharse y terminar enloquecido por el alcohol, destruido por el alcohol? Muchas veces ellos se mueren en medio de esa situación. Es decir, lo dice alguien que lo vivió. ¿Por qué? Porque ellos no tienen sabiduría ni conocimiento de que el sentido de la vida es vivir en la gloria de Dios y disfrutar de esa gloria de Dios. Y eso es lo que debemos pensar como cristianos: vivir la gloria de Dios, disfrutar de la gloria de Dios. Ese es el verdadero sentido de nuestra vida. Entonces te hago la primera pregunta del sermón: ¿estás viviendo en la gloria de Dios? ¿Estás viviendo en la presencia de Dios? Hermanos, cuando yo digo estamos aquí reunidos y la presencia de Dios está aquí, su Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está aquí, no es un simple decir carismatongo, como algunos pensarían. No, hermanos, estamos hablando de la presencia viva de Dios. Porque como cristianos, ¿en dónde habita Dios? En medio de su pueblo. En medio de su pueblo. Este es su santo templo. Este es su santuario. Él está aquí. Amén. Tú estás en su presencia. Amén. Y te pregunto, ¿estás viviendo la gloria de Dios? Amén. ¿Estás viendo la gloria de Dios en tu vida? Amén. Y te pregunto, ¿estás disfrutando de la gloria de Dios? Amén. ¿Lo disfrutas? Amén. Hermanos, cuando tú dices amén, veo que no estás disfrutando la gloria de Dios. Porque si tú disfrutaras la gloria de Dios, dirías amén. Es lo más deleitoso disfrutar
estar en la gloria de Dios, verle a Él, en su palabra, en su obra, en su salvación, en su providencia, en su decreto, deleitarnos en Dios. Volvamos a Adán. Luego de recibir la vida, Adán recibió el mandamiento para permanecer en la vida de Dios. Génesis 2:17 dice el Señor: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas ciertamente morirás. El mandamiento no consistía en prohibirle a Adán el conocimiento. Muchas personas indoctas dicen: ay, es que mira, ahí el Señor lo que quería era que Adán no conociera, que fuera ciejito toda la vida, que fuera un tontico toda la vida detrás de Dios. No, Adán no era un tontico delante de Dios. Adán, aparte de Cristo, ha sido el hombre más sabio que ha pisado la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque estaba delante de Dios, en la presencia de Dios. Conoció a Dios personalmente, trató con Él y se deleitó en Él. Ahora, el Señor no le estaba prohibiendo el conocimiento, el Señor estaba guardando aquella vida que Él le dio. La voluntad de Dios es que el hombre tenga la vida de Dios, permanezca en la vida de Dios y transmita la vida de Dios. Por eso el Señor le dice: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Llenad la tierra. Llenad la tierra de hombres y mujeres llenos de la vida de Dios. Adán, nuestro padre, era transmisor de la vida de Dios. Pero no solamente Dios le dio la vida y le dio la orden, le dio la bendición de continuar esa vida, sino que también el Señor sustentó esa vida. Y vemos dos aspectos. En el primer aspecto, el Señor le guardó, le dijo que no comiera del árbol para que no muriera. O sea, no comas de ese fruto para que no te mueras, para que vivas. El mandamiento tiene dos implicaciones, una positiva y una negativa. La negativa es: si comes del árbol te morirás. No comas del árbol porque te mueres. Pero la positiva es: si no comes del árbol, vivirás, tendrás vida buena, vida abundante, vida eterna. Ahora, vemos cómo Adán pecó. Cuando Adán pecó, atentó contra su vida. Pero más que atentar contra su vida, hizo algo peor. Y fue que atentó contra la vida que Dios puso en él. Contra la vida de Dios. Contra la naturaleza que Dios le dio. Adán despreció la vida de Dios. Rechazó la identidad de Dios. Y cayó en pecado. Y el pecado que produjo la muerte. Nosotros lo conocemos en Romanos 6:23 y 3:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte. Y Romanos 3:23 dice: porque todos han pecado y están destituidos o privados de la gloria de Dios. Aquella vida plena que tuvo Adán en el Edén, por causa del pecado, se convirtió en un permanente dolor y finalmente en el más terrible sufrimiento eterno, en la muerte eterna. Cuando Cristo vino al mundo, Él fue enviado del Padre para rescatar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? La vida de Dios, la naturaleza de Dios. El atributo divino de la vida de Dios se había ido del mundo. Los hombres estaban muertos en sus delitos y pecados y necesitaban la salvación. ¿Y quién podía darles esa salvación? Solo el autor de la vida, Jesucristo el Señor. Juan capítulo 1 versículo 4 dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 dice: mas a cuántos lo recibieron. ¿A quién? A Jesús. A los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. O sea, les retornó a la vida. Y estos no nacen, o sea, estos no comienzan su vida por la sangre, o sea, por heredad, ni por los deseos naturales, porque yo quise venir a Cristo, ni por la voluntad humana, porque el pastor oró o el evangelista le predicó. No, estos nacen de Dios. Porque Dios es el autor de la vida,
el dador de la vida, y cuando el hombre pecó, Él es el restaurador de la vida. Juan capítulo 5, versículo 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Juan 6:51, el Señor dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré para la vida de los escogidos. No, ahí dice, para la vida del mundo. El plan de Dios no se limitaba a unos escogidos o a unos pocos escogidos, como dicen los indoctos. El plan de Dios se enfocó al mundo. Él vino a darle vida al mundo. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y Juan capítulo 20:31 dice, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre, tengan vida. Amén. ¿A qué vino Cristo? ¿Para qué nos dejó la Biblia? Para que tengamos vida. El proceso que Dios tuvo en su creación de poner luz, establecer orden y dar vida, se repite en su nueva creación. Primero, Él hace brillar la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. Segundo, Él establece un orden en nuestras vidas. ¿Cuál es ese orden? Separa. ¿Separa qué? Separa lo santo de lo profano, el pecado de la santidad, separa lo celestial de lo terrenal. En tercer lugar, cuando Dios ha puesto luz y ha producido vida, cuando Dios ha puesto luz y ha hecho orden en la casa, finalmente da vida sobre lo que ha estado muerto. Esa es la obra de Cristo. Eso es lo que está haciendo el Señor en nuestras vidas. Nos saca de las tinieblas y nos trae a la luz, nos saca del desorden, del caos y nos trae al orden de Dios, y nos saca de la muerte y nos produce vida. La palabra de Dios dice que todo hombre ha pecado, está muerto y necesita recibir la vida de Dios. Porque si no recibe la vida de Dios, permanecerá muerto para siempre. Y muerto significa estar separado de Dios. Ahora, ¿quién puede dar la vida? Solamente el Señor de la vida, el dador de la vida. Solo Cristo tiene el poder para restaurar la naturaleza de Dios en el pecador. Quizás hoy estés escuchando algo así por primera vez y reconozcas que tú has estado muerto en delitos y pecados, separado de Dios, ajeno a las bendiciones de Dios, esclavizado bajo el pecado, la maldad, las tinieblas, la pobreza, y lo peor del caso es que te espera la muerte eterna, eternamente separado de Dios, eternamente sufriendo. Pero hoy el Señor se revela a ti como la vida, como el que viene a restaurar la vida en ti. Hoy el Señor está hablando a ti. Y si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy el Señor quiere restaurar tu vida. Hoy el Señor quiere sacarte de la muerte del pecado para traerte la vida. Pero no cualquier vida, sino vida buena, vida abundante, pero sobre todo vida eterna. Si tú hoy puedes reconocer que eres un pecador necesitado, un pecador que está muerto en tus delitos, necesitas de Dios, necesitas de Cristo, que es el único que puede restaurar la vida de Dios en ti. Y entonces hoy te digo, te exhorto, Dios el Señor te ha traído para que escuches estas palabras de Él, y para que corras a Él, y para que clames por tu vida, como aquel que está en un incendio, está rodeado por el fuego.
y él oye las sirenas de los bomberos, de las máquinas de bomberos, y oye cuando las escaleras de los bomberos están estirándose y suben los bomberos. ¿Qué hace aquel que está en medio del fuego? Él se queda calladito y no hace nada. No, grita, corre, dice, aquí estoy, sálvenme. Eso es lo que hoy está haciendo el Señor. Hoy el Señor te está alertando. Si tú sigues en pecado, morirás para siempre, y solo te espera una horrible expectación de juicio en el infierno. Clama por tu vida, corre hoy a Cristo y pide: Señor, sálvame, porque estoy muerto en mis delitos y pecados, y tú eres el único que me puede dar vida. Dame vida por tu gracia, Señor. Corre a Cristo hoy y clama para que recibas la vida de Dios. Solo Cristo te da la vida de Dios. Pero al recibir la vida de Dios, algunos dirán, algunos que ya conocen la predicación, que ya conocen el Evangelio, dirán: bueno, el pastor está hablándole a la gente que no conoce del Señor, a los que necesita el Evangelio. Él está evangelizando a los perdidos. Y a lo mejor no hay ninguno, hasta el pastor estará perdiendo su tiempo. Eso es lo que tú no sabes. Yo recibo la orden del Señor, yo predico para todos. Allá ustedes. Ahora, dirán: bueno, eso es para los impíos. No, Señor. El recibir la vida de Dios no es solamente para quienes están muertos en sus delitos y pecados. Los santos debemos comer del árbol de la vida permanentemente. Debemos comer pan de vida, beber el agua de vida. Romanos 8:6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte. Y el apóstol Pablo le está hablando a creyentes, le está hablando a la iglesia en Roma, y le dice: el ocuparse de la carne es muerte. Te va a producir muerte. Tus deseos carnales y pecaminosos, tus caídas en el pecado, te producen muerte. Pero dice el Señor: pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Este mensaje no es solamente para los incrédulos, para los que aún no han sido salvados. Este mensaje es especialmente para ti, para que tengas y vivas la vida de Dios, para que recibas diariamente la vida de Dios. Así como el bebé se despierta cuando tiene hambre y clama para que le den la leche, nosotros como creyentes debemos clamar para que el Señor nos dé la leche no adulterada y nos dé la vida diariamente. No podemos vivir la vida de Dios sin estar diariamente comiendo del árbol de la vida, comiendo del pan de vida, bebiendo del agua de Dios. Cuando el creyente peca, está agrediendo a Dios, su Salvador. Está rechazando la naturaleza de Dios. Está atentando contra la vida de Dios transmitida por el Espíritu Santo cuando te dio la salvación. Por ello es fundamental para ti, amado hermano, estar recibiendo la vida de Dios permanentemente, porque como cada día pecamos, cada día necesitamos de la vida de Dios. Debemos vivir la vida de Dios, disfrutar de la vida de Dios y transmitir a otros la vida de Dios. Y el segundo punto que vamos a ver esta mañana es viviendo la vida de Dios. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3, es un versículo bandera de nuestra iglesia, es un versículo que creo todos debemos saber. Dice: y esta es la vida eterna, la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Eso dice la palabra del Señor. Una grave falencia de la iglesia es que los santos no viven la vida de Dios. Muchos cristianos viven vidas pobres, vidas derrotadas y amargadas, porque su cristianismo se basa en el cumplimiento de leyes, en prohibiciones y limitaciones. No hagas, no entres, no subas. Es que el cristiano no puede ser así, es que el cristiano no puede ser así, el cristiano no puede estar enojado, el cristiano no puede comer, el cristiano no puede tomar, el cristiano no puede brillar, el cristiano no puede hacer esto. Todo eso no puede. Eso no es el Evangelio, esa no es la vida de Dios. La vida de Dios
no se basa en cumplimiento de leyes, en prohibiciones y limitaciones. Muchos cristianos centran su vida luchando para agradar a Dios. Todos tenemos un católico por dentro que debe ser exterminado. Y todos nosotros queremos agradar a Dios por nuestras obras. Queremos ser buenos para que Dios vea que somos buenos y nos dé sus regalos. Esto es falso, porque el Señor dice que nuestras obras, esas buenas obras, son trapos de inmundicia. No es por nuestras obras. Nosotros no podemos agradar a Dios por nosotros mismos. Cuando una persona hace tanto para agradar a Dios, está viviendo su vida conforme al concepto personal que él tiene de Dios y no conforme a lo que Dios revela de sí mismo en su palabra. Miremos algunos ejemplos de la vida, de una vida contraria a la vida de Dios. Muchos piensan en Dios como un riguroso magistrado allí sentado en su trono, juzgando con dureza y persiguiendo a todos los que pecan, buscándoles para darles azotes. Y ellos se cuidan para no pecar, para que el Señor no los pille y les dé su azote. Entonces viven una vida legalista. Y a toda hora se la pasan peleando contra el pecado y se la pasan cargados. Hermano, ¿y cómo le va? En la lucha, terrible, es difícil. Ser cristiano es muy difícil, hermano, ir a la lucha siempre contra el pecado, hermano. Siempre la cosa está difícil. Wow, ¿esa es la vida de Dios? Pues si esa es la vida de Dios, yo no quiero vivir una vida así. Una vida amargada, una vida triste, una vida sin victoria. ¿Para qué? Otros piensan que Dios es un abuelito indulgente como Papá Noel, que acepta toda pecaminosidad. Entonces ellos se sumergen en el lodo del pecado. Mira cómo está vicioso. Ellos se sumergen en el lodo del pecado y dicen: no, Dios, el Señor sabe que yo soy de carne, el Señor sabe que el espíritu es de, que la carne es de Él. El Señor sabe. Él sabe que yo caigo, Él sabe que a veces yo no puedo. Él sabe, Él lo sabe. No, sigamos pecando. El Señor perdona. Exceso de gracia. Estos se sumergen en el lodo del pecado. Otros piensan que Dios les manda azotes para probarles. Entonces viven como mártires. Son mártires. ¿Cómo está, hermano? Ahí, sufriendo las pruebas del Señor, pero bien, hermano, bien. El Señor manda las pruebas, pero, hermano, ahí vamos pasando, ahí vamos pasando. Otros piensan que Dios es su sirviente y que les concede sus caprichos, entonces viven frustrados porque Dios no les contesta. Como no reciben todo lo que quieren, dicen: Dios no me quiere. En cierta ocasión oía a una hermana que decía, reclamaba en su oración: pero ¿por qué, Dios? Si yo te doy los diezmos, las ofrendas, yo he sido fiel contigo, ¿por qué me tratas de esta manera? ¿Por qué echaron a mi hijito a la cárcel? Él no es un delincuente, él es mi hijito lindo. Yo le guardaba las armas y las drogas, pero él es mi hijito. Y yo te doy el diezmo. ¿Cómo es eso? Piensan que porque le piden a Dios, aún en cosas pecaminosas, entonces Dios les va a conceder todo. No. Ahora, démonos cuenta que lo que se piensa de Dios, eso se vive en Dios. Estas personas que piensan así, si tú piensas así, quiero decirte, estás equivocado. Entonces, ¿cómo debes pensar para vivir la vida de Dios? Para vivir la vida de Dios, tú tienes que conocer los atributos de Dios. Porque la vida de Dios en los santos es la identidad, es la naturaleza, es la presencia de Dios mismo en nosotros. Y Dios se deleita en ser como es Él, en existir como Él existe y en hacer lo que Él hace. Por lo tanto, Dios se deleita en el creyente, porque Dios hizo al creyente, porque Dios lo determinó como un su hijo, y Él se deleita en los creyentes. ¿Por qué Dios se deleita en los creyentes? Porque Él ve
en un creyente la imagen misma de Él a través de Cristo. Entonces Dios se deleita en el creyente. La pregunta es, ¿y tú como creyente te deleitas en la vida que Dios te dio? Porque es que tu vida no depende de lo que tú hagas. Tu vida depende de la muerte de Cristo en la cruz. Eso es lo único que satisface al Padre. Tú no puedes hacer nada para satisfacer al Padre. Yo no me deleito en mi hijo Juan David porque terminó una carrera. Sí, me da mucho gozo. Pero igual si no hubiera terminado la carrera de mi hijo y lo amo y me deleito en él, porque es mi hijo. O en Salomón. Y yo creo que tú haces lo mismo con tus hijos. Bueno, pues si tú siendo hombre malo haces cosas buenas con tus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Él te mira a ti con deleite, vives tu vida con deleite, te deleitas en la vida de Dios, vive tu vida con deleite. Para vivir la vida de Dios, la vida de Dios, parte de ser consciente de que tú eres hijo de Dios, eres aceptado por Dios en Cristo. La vida de Dios no se va a hacer lo que tú hagas para agradar a Dios, sino lo que Cristo hizo para que agrades a Dios. Para que vivas realmente la libertad de Dios, debes comenzar por conocer y valorar la realidad de la grandeza de la redención en Cristo. Debes comenzar por reconocer cuál es tu identidad. Cuando tú no reconoces que eres hijo de Dios, salvado, justificado, santificado, cuando tú no valoras qué es lo que ve Dios de ti o en ti, nunca vas a vivir la vida de Dios. Siempre vas a andar persiguiendo hacer cosas para agradar a Dios. Yo no tengo que agradar a Dios con nada de lo que yo hago. Yo ya agrado a Dios porque soy su hijo. Ahora, como un su hijo, yo vivo como hijo. No como a mí se me dé la gana, porque si yo vivo como se me da la gana, entonces ya no soy un hijo de Dios, sino un hijo de me da la ganario. O sea, del que se le dio la gana. Yo ya no vivo como hijo de Dios. No soy hijo de Dios. Si yo vivo como el mundo, soy hijo del mundo. Los hijos de Dios vivimos como Dios. Con la naturaleza de Dios, con los atributos de Dios transmitidos a nosotros. Debes conocer y valorar la realidad y la grandeza de la redención en Cristo. El vivir la vida de Dios es tener identidad con Dios en la naturaleza de Dios. Esto es lo que es la fe bíblica, la fe salvífica, la fe que vivifica. Es la confianza en el Señor. Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo. O sea, tengo una identidad con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, yo ya no soy yo, ahora yo tengo la identidad, el ADN, la naturaleza de Cristo. Y la naturaleza de Cristo es de Dios. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe, o sea, por lo que yo confío en el Hijo de Dios. ¿Quién me amó? Y su vida dio por mí. ¿Para qué? Para que sea su hijo. Para que sea su hijo. ¿Cuándo vamos a comprender esto, hermanos? Vivir la vida de Dios es tener la visión de Dios, es pensar con la mente de Cristo y caminar el camino de vida eterna. No puedes vivir la vida de Dios si tu visión y tu mente se están centrando en lo terrenal, en lo carnal, en lo pecaminoso. Siempre debes mirar hacia lo celestial y lo eterno. ¿Por qué? Vamos a abrir la Biblia en Hebreos 12. Mira, ¿cómo vivió Cristo su vida, la vida de Dios? Hebreos capítulo 12, versículo 2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Aquí dice que Cristo fue a la cruz con gozo.
con esperanza. La vida de los hijos de Dios es una vida de gozo, es una vida de esperanza. ¿Por qué? Porque no miramos a lo que vivimos en esta tierra. Miramos a la esperanza que viene, como Cristo miró a la esperanza que viene. Cuando Cristo fue a la cruz, ¿qué miró Él? ¡Ay, qué cruz tan terrible! Voy a cargar con los pecados de todos los hombres, pero si yo he sido santo, ¿cómo voy a estar manchado por el pecado? No, mejor como que yo me bajo de la cruz, como que vengan arcángeles y querubines y me saquen de este entuerto. No, cuando Cristo estaba en la cruz, estaba mirando su gloria, estaba mirando que había derrotado al enemigo de Dios, estaba mirando que había salvado a su iglesia, a su esposa. Él miró hacia la eternidad. Si tú, cristiano, no miras hacia la eternidad, vas a vivir una vida de derrota. Vas a vivir una vida triste y amargada. Porque aunque el Señor Jesús estaba en la cruz sufriendo los más dolorosos rigores de la muerte, Él lo miró con gozo, porque tenía esperanza. Porque iba a ser sentado en el trono de gloria como el Rey victorioso que venció al pecado, que venció a la muerte y trajo vida al mundo. Trajo vida, te trajo vida a ti, que estaban muertos en tus delitos y pecados. Para vivir la vida de Dios debes tener comunión con Dios. Pero comunión con Dios no se limita a los meros actos religiosos, a devocionales y cultos, a oraciones, estudio bíblico, a adoración y predicación. Comunión es intimidad. Es conocer íntimamente a Dios y andar íntimamente con Dios en todo momento de tu vida. Saber que Dios es tu Señor, es tu Salvador, es tu guardador, es tu proveedor, es tu amado. Es necesario que conozcas íntimamente a Dios, sepas quién es Él para que confíes en Él. Doy gracias al Señor por la esposa que le dio. Y algún mundano o algún cristiano me puede decir: hermano pastor Héctor, Catherine es una mujer muy joven para ti. ¿A ti no te da temor que de pronto ella se enamore de otro hombre más joven que quizás le dé lo que tú no le puedes dar? Y yo le digo: no. ¿Por qué no? Porque yo la conozco íntimamente y sé que es una hija de Dios y sé que no hará eso. Puedo confiar íntimamente en ella. ¿Sí? Puedo confiar con intimidad en mi esposa. Bueno, pues esto es un ejemplo bíblico pequeño en comparación a que cuando tú conoces a Dios, sabes quién es Dios y vas a confiar en Él y vas a andar con Él. Y Él va a obrar en ti. Y sabes que en Él tienes vida y vida en abundancia. Otro aspecto muy importante para vivir la vida de Dios es la seguridad de la victoria en Cristo sobre el pecado. La victoria de Cristo sobre el pecado. El peor enemigo de la vida de Dios para el creyente es el pecado. Son muchos los cristianos que centran su vida en el pecado. Luchan contra el pecado, se martirizan con el temor al pecado, en todo ven pecado y están seguros de que vivir la vida de Dios es no pecar, o por lo menos pecar menos. Por esto es que muchos cristianos se frustran, caen y nunca se levantan. ¿Por qué? Porque piensan que la centralidad de su vida es el pecado. Tu vida no puede estar centrada en el pecado. Tu vida debe estar centrada en aquel que venció tu pecado, en aquel que te dio la victoria sobre el pecado. No puedes ocuparte de no caer en pecado. Tú debes preocuparte en adorar, servir y confiar en el único que puede librarte de caer en pecado. Muchos hermanos andan a ver cómo no caigo en pecado y eso andan como en el filo de la navaja, ni para un lado ni para el otro. ¡Ay, el pecado me asedia, pecado maldito! ¡Te reprendo, pecado! ¿Y dónde está el que venció el pecado? ¿No que tú conoces, crees y confías en aquel que venció el pecado? Yo no tengo que estar mirando mi pecado. Yo tengo que estar mirando a Cristo. Cristo, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Dios, tú eres el poderoso, tú eres mi sustentador, tú eres mi protector. Cuando yo estoy mirando a Cristo,
¿Qué pasa con mi pecado? Es vencido por el que yo estoy mirando. Él está obrando. Cuando yo me ocupo de Él, Él se ocupa de lo mío. Recuerda, si ya lo vimos, lo estudiamos. Recuérdalo cuando lo estudiamos. Los discípulos van en la barca y viene el Señor Jesús caminando sobre las aguas. Y Pedro le dice, Señor, llévame contigo. Yo quiero caminar sobre las aguas. Pues ven. Y Pedro se bajó y miró a Cristo, y dio 2, 3 pasos. Cuando volteó a mirar que estaba encima del mar, se asustó y cayó. ¿Qué pasó con él? Dejó su mirada de Cristo. ¿Qué pasa cuando tú caes en el pecado? Dejas tu mirada de Cristo. ¿Cuál es la solución? Luchar contra el pecado, hacer fórmulas para salir del pecado, tomar disciplina para no volver a caer en el pecado. No. Lo que tienes que hacer es voltear a mirar a Cristo, confiar en Cristo, porque lo primero que necesitas no es luchar contra el pecado, sino tener perdón por tu pecado. Empieza por tu pecado y poder para vencer tu pecado. Y eso no te lo puede dar, no te lo puedes dar a ti mismo, ni te lo puede dar el mundo, ni te lo pueden dar disciplinas, ni métodos. Eso solo te lo puede dar Cristo, porque Él venció el pecado. Cuando miras tu debilidad y pecado, vas a vivir una vida miserable porque el pecado te va a derrotar, te lo advierto. Pero cuando miras a Cristo, vive la vida de victoria porque Él ya venció tu pecado. Vivir la vida de Dios es un gran deleite. Vivir la vida de Dios es progreso permanente, es gozo supremo. La vida de Dios te apasiona, te enciende en fuego, te impulsa, te fortalece, te da esperanza, te da plenitud. Pero lo mejor es que cuando tú vives la vida de Dios, Dios se deleita en ti porque estás viviendo la vida que Él te dio. Ayer hablaba con Diego y hablábamos de que cuando Dios le da un regalo, ¿qué hace con el regalo? ¿Coge y lo guarda y no lo usa? No, coge el regalo y lo usa. Y cuando el hijo al que uno le da un regalo, lo usa, uno se siente feliz, satisfecho. Porque fue un regalo de utilidad. Cuando Dios te dio la vida, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Guardarla y amargarte? No, vive la vida de Dios, gasta la vida de Dios, porque si hoy te gastaste 100,000 libras de vida de Dios, mañana el Señor tiene 500,000 para ti. Vive la vida de Dios, disfruta de la vida de Dios, deleítate en la vida de Dios. Vivir la vida de Dios es progreso. Dios te redimió. Dios te hizo y te redimió para que vivas la vida de Dios, y esa es su gloria. Y Dios avanza su reino en la tierra cuando tú vives la vida de Dios. Dios avanza su reino en la tierra cuando vives la vida de Dios. ¿Lo puedes entender? Cada vez que tú vives la vida de Dios, Dios se goza porque ve que lo que Él hizo en la cruz, Cristo hizo en la cruz, tú lo estás disfrutando. Fue aplicable para ti. Le robó la muerte al diablo y te dio la vida. Amén. Este es un llamado al arrepentimiento. Este es un llamado para ti, hermano amado, por no haber vivido la vida de Dios como cristiano, hijo de Dios. Muchos de nosotros hemos vivido una vida ceremonial como las de los judíos o de cualquier religioso, y creemos que por eso somos cristianos. Nosotros vivimos vidas religiosas sin conocimiento de Dios, sin convicción de salvación, sin intimidad y siendo vencidos por el pecado. Pero hoy el Señor nos muestra la vida de Dios delante de nosotros. Es una puerta para que entres a la vida de Dios. Este es un llamado para que seas transformado por el verdadero evangelio. Este es un llamado para que comiences hoy de nuevo y vivas la vida de Dios, una vida de intimidad, una vida de devoción plena, una vida de victoria sobre tu pecado, una vida de gozo, una vida de avance, una vida de pureza, una vida de paz. El reino de Dios es paz, gozo y justicia en el Espíritu Santo. Si hoy Cristo te está llamando, ven ahora mismo a vivir intensamente la vida de Dios. No la desperdicies.
tercer lugar, ya hemos visto, recibiendo la vida de Dios, viviendo la vida de Dios. Ahora vamos a ver, transmitiendo la vida de Dios. Juan capítulo 6, versículo 33 dice: el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Cuando Dios creó al mundo y al hombre, lo creó para que rebosara de vida. El propósito de Dios con el mundo creado es que se refleje su gloria en el mundo a través de la vida que le da al mundo. La caída del pecado afectó gravemente al mundo, pasándolo de vida a muerte. Cristo, mediante su muerte, rescató al mundo para la vida eterna. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de un solo hombre, Adán, reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. La vida es reino, hermanos. En ti debe reinar la vida. El reino de Dios es que la vida de Dios se establezca en ti. Cuando Dios vio al mundo caído, cuando Dios te vio a ti en pecado, Él se llenó de misericordia y derramó su gracia, ofreciendo a su Hijo como el sacrificio que paga el precio del pecado. El Hijo liberta al pecador de la muerte para darle vida, pero no cualquier clase de vida. Es que el problema es que los cristianos hoy viven cualquier clase de vida, pero la Biblia nos muestra que la vida del cristiano es una vida buena, es una vida abundante, es una vida plena, pero sobre todo es una vida eterna. Amén. Y si tú no te deleitas en la vida de Dios en esta tierra, yo te pregunto, ¿cómo vas a deleitarte de la vida de Dios en el cielo eterno? No podrás. Cuando veas el cielo, ¡ay, este no es mi lugar! Nunca pensé que el cielo fuera así. Pensé que el cielo era aleluya, aleluya, amén, sí Señor, amén, y gozo. No, Señor. Vamos a ver el gozo de estar en su presencia, de disfrutar el nuevo cielo y la nueva tierra, de estar contemplándole, contemplando su rostro, su gloria. ¿Creen ustedes que nosotros en el cielo alguna vez bajaremos a mirar las calles de oro y el mar de cristal? No, la luz resplandeciente se va a llevar todo el tiempo de nosotros y nos va a dar la plenitud del gozo. Comienza a vivir la vida de Dios aquí, contemplando la luz de Cristo. Como lo hemos visto a través del estudio de este texto, la iglesia recibió la mayordomía, la delegación y la autoridad para continuar la obra de Cristo en el mundo. Entonces, si Cristo le dio vida al mundo, la comisión para la iglesia es darle vida al mundo a través del Evangelio. Vida de Dios, vida buena, vida plena, vida eterna. La iglesia debe dar al mundo la vida de Dios mediante su misma vida, mediante su predicación y mediante su servicio. El mundo sumido en las más oscuras tinieblas está muerto en su pecaminosidad, pero Dios no hizo el mundo para muerte, sino para que fuera olor fragante de vida. Y Cristo vino a redimir al mundo del pecado y restableció su reino de vida, el cual sigue avanzando mediante la acción de la iglesia. La iglesia en vida debe afectar al mundo dándole vida. La mayordomía, las llaves del reino y la autoridad para atar y desatar dadas a la iglesia ponen en nosotros la responsabilidad de llevar al mundo la vida de Dios. Tú, creyente, tienes la responsabilidad de llevar al mundo la vida de Dios, porque por su gracia hemos recibido vida. Y así como los santos recibimos la vida por la muerte de Cristo, el mundo recibe la vida por la acción de los santos que hemos recibido la vida de Dios. Esto es avanzar el reino de Dios. Esto es ser mayordomos del reino de Dios en la tierra. Pero ¿cómo recibirá la vida de Dios el mundo muerto a través de los creyentes? En primer lugar, mediante el ejemplo de vida. El cristiano. Tú debes dar ejemplo de vida de Dios en ti. ¿Sabes una cosa? Muchos rechazan el Evangelio porque no den vida a los creyentes. Como creyente debe ser portador de la vida de Dios 7:24. ¿Qué es 7:24? 7 horas,
7 días a la semana, 24 horas al día. Debes vivir la vida de Dios en ti mismo. Una vida que tenga la identidad de Dios. Una vida que en todo momento del día sabes que eres hijo de Dios, que llevas la identidad de Dios, que eres representante de Dios en la tierra. Debes vivir una vida que combata la muerte. El mundo necesita el modelo de hombres que vivamos la vida. Una vida de victoria, una vida de reposo en Dios, una vida con fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, amor, gozo. ¿Por qué se nos olvida el gozo? ¿Por qué nos duele gozarnos, hermanos? ¿Por qué quieres vivir tu vida amargado si la vida de Dios es gozo? El Señor dice, el reino de Dios es paz, gozo y justicia en el Espíritu Santo. Pero a nosotros nos gusta la justicia y quizás la paz, pero el gozo no. El gozo es carnal, hermano. El gozo es pecaminoso. No, hermanos, cuando estamos en Dios, el gozo es el resultado de la presencia de Dios en ti. Dios está en ti. ¿Estás viviendo la vida de Dios? Gózate. Gózate, hermano. Vive la vida de Dios. Entonces, el fruto del Espíritu es amor. ¿El mundo ve en ti amor? ¿El mundo ve que Dios está reinando en ti en amor? ¿O eres una marguetas que con todo el mundo peleas? Que todo lo criticas, que nada aceptas, que todo está mal hecho. ¿Vives tu vida en amor? ¿Vives tu vida en gozo? ¿Vives tu vida en paz? Vivir en paz no es, ay, a mí no me pasa nada, estoy bien. No. Vivir tu vida en paz es saber que tú estás reconciliado con Dios en Cristo. Vives tu vida en paciencia. Vives tu vida en bondad, en benignidad, en fe, en mansedumbre, en santidad. Bueno, esa es la presencia de Dios en tu vida. El mundo no quiere modelos del mundo, porque los modelos del mundo están muertos, son carnales, son pecaminosos. El mundo necesita el modelo de Dios que está vivo. El mundo necesita ver la vida de Dios en ti, en tu familia, en tus actividades, en tus opiniones, en tus relaciones, aún hasta en tus diversiones. El mundo no necesita ver rituales muertos, está cansado de ver rituales muertos. Está cansado de ver cómo los ídolos se caen. El mundo necesita ver cristianos vivos. Cristianos que se gozan en Dios, cristianos que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Cristianos que se deleitan en el bien, en la justicia, en la santidad, en la verdad. Cristianos que proclaman a Cristo, que proclaman el Evangelio con vida, no con muerte, con acusación y con juicio. Claro, hay que presentar el juicio, hay que presentar la evidencia del pecado, pero sobre todo hay que dar la esperanza de vida en Cristo Jesús. El creyente avanza al reino de Dios predicando el evangelio de vida, un evangelio transformador, un evangelio que imprime el carácter de Dios en aquel que lo recibe. Como creyente debes tener la certidumbre, la fe, la confianza plena de que cuando estás predicando el evangelio, estás llevando a otros la vida de Dios. Cuando tú predicas el evangelio, estás llevando a otros la vida de Dios. Una vida buena, una vida plena, una vida eterna. El mundo está muerto en su pecado y día tras día corre hacia su destrucción total. ¿Habrá alguien que lo frene en esta caída? Cristo delegó a su iglesia el afectar al mundo, deteniendo al mundo en su caída mortal. Pero sabes una cosa, la iglesia no puede afectar al mundo si no hace nada por el mundo. Si se desinteresa del mundo, la iglesia debe afectar al mundo prestando sus servicios santos al mundo. Y yo no estoy diciendo que atiendas al pecado del mundo. Estoy diciendo que cada creyente debe vivir para ir en contracorriente del mundo, para frenar el pecado del mundo. Como creyente debes establecer la vida sobre la muerte,
debes rechazar el pecado, debes confrontar la maldad, la corrupción del mundo malo. El pecado asesina al mundo